Televisa presenta. La Segunda Guerra Mundial se produce a causa del odio de los alemanes infundido por la pérdida de territorio y altas compensaciones que se le dan dar a los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes, necesitados de un líder que los ayudara en esos momentos, se ven atraídos por Hitler, un pintor frustrado que supo manipular al pueblo alemán a través de su gran oratoria. Acabó siendo líder del Partido Obrero Alemán, que luego se transformó en el Partido Nacional Socialista Alemán. En 1923, Hitler acabó en la cárcel por un golpe de Estado fallido. Cuando Hitler sale de la cárcel, vuelve el auge de la política, donde termina siendo canciller de los alemanes. En el año 1938, Hitler empezó a poner en práctica su política expansionista invadiendo Austria. En ese mismo año, Hitler amenazaba con comenzar una guerra a Europa si no se le cedía una parte de Checoslovaquia. Para resolver este problema se sentaron a hablar los alemanes, franceses, británicos e italianos. Los representantes de aquellos países se dieron a la propuesta de Hitler para evitar el fuego. Mala decisión, pues Hitler acaba invadiendo toda Checoslovaquia. Hitler, para conseguir un gran territorio, tenía en sus planes invadir Polonia, por lo cual, el 1 de septiembre de 1939, Hitler acaba invadiendo parte de Polonia y 3 semanas después la Unión Soviética termina invadiendo la otra parte. Tras la conquista de Polonia, Francia e Inglaterra deciden declarar la guerra a Alemania, provocando por un periodo corto una guerra llamada Guerra de Broma, que duró hasta 1940, cuando Alemania la finalizó invadiendo Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia. En junio, Hitler se reunió con los altos mandos franceses para solicitar un armisticio. Cuando este se firma, Francia se divide en dos. Mussolini, líder de Italia, se ha unido a Alemania para declarar la guerra a Francia e Inglaterra y se apropia de Albania. En 1941, aprovechando el cambio de gobernación en Yugoslavia, Hitler decide invadirla. Hitler decide empezar a invadir la Unión Soviética, por lo que en junio de 1941 manda entre 2 a 3 millones de soldados. Por otro lado, Japón, un aliado de Alemania, empezó la invasión de China en 1931, que continuó en 1937. Cuando Alemania invadió Francia, Japón también lo hizo con la Indochina francesa. Los estadounidenses dejaron de proporcionarle a Japón suministros como el petróleo y a Japón no le quedó de otra más que iniciar una guerra con el bombardeo de la base americana. Con la Segunda Guerra Mundial acabada, se forman las dos nuevas potencias mundiales más importantes, Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo se divide en dos, por un lado la ideología comunista con la Unión Soviética y por otro lado la ideología capitalista con Estados Unidos. Europa quedó dividida por la mitad, donde Europa del Este era parte del Ejército Rojo y el Oeste era parte de los aliados. Estados Unidos puso en marcha el Plan Marshall, que consistía en repartir ayudas económicas para reconstruir Europa después de la guerra, lo que para Stalin era una forma de manipular el gobierno europeo. La Unión Soviética formó el Komintern, organización creada para controlar a los estados comunistas de la Europa del Este. Estados Unidos, por su parte, formó la OTAN, alianza militar creada para defender el oeste de Europa de la Unión Soviética. Alemania queda dividida en dos, la República Federal Alemana, aliada de Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, aliada de la Unión Soviética. En el año 1950 comienza la Guerra de Corea, donde Corea del Norte, quien defendía la ideología comunista, le planta guerra a la Corea del Sur, quien defiende la ideología capitalista. La Unión Soviética apoyó a Corea del Norte para obtener la casi conquista de Corea del Sur, pero con el apoyo de Estados Unidos se invirtieron los papeles y el derrotado casi es Corea del Norte. Al final, las posiciones de cada lado quedaron casi iguales que al inicio. En 1955, la Unión Soviética firma un pacto llamado el Pacto de Varsovia, un tratado de cooperación militar entre la Unión Soviética y sus países aliados para defenderse del poder de la OTAN.
En 1961, la Alemania comunista no tenía condiciones muy buenas de vida, por lo que muchos migraban a la Alemania capitalista. Para contrarrestar esto, la Alemania del Este crea un muro llamado el Muro de Berlín. En Cuba se lleva a cabo una revolución socialista en 1959. Fidel Castro, quien triunfó en la revolución, toma como aliado a la Unión Soviética. A causa de esta alianza, Fidel Castro permite que la Unión Soviética instale misiles nucleares en la isla que apunten a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos lo descubre, se forma lo que podría ser el momento más cercano a una guerra nuclear mundial. Al final, las dos potencias llegaron a un acuerdo. Estados Unidos retiraría los misiles nucleares que tenía en Turquía y la Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba. A pesar de que hubieron muchas guerras en varios países alrededor del mundo, la principal guerra sucedería en Vietnam, donde Vietnam del Norte, del lado comunista, se enfrentaba a Vietnam del Sur, aliado de los Estados Unidos. Debido a la ayuda que recibió Vietnam del Norte por parte de la Unión Soviética y China, Estados Unidos tuvo que intervenir en la guerra, pero a pesar de su esfuerzo, Vietnam del Sur pierde y el líder del norte vietnamita toma el control de todo el país, formando el mayor desastre militar de Estados Unidos. En 1989, la crisis de la Unión Soviética sigue firme y cae finalmente el muro de Berlín. El 3 de diciembre de ese mismo año, en la cumbre de Malta, los líderes de ambas potencias anuncian el fin de la Guerra Fría. Como ya dijimos, a causa de la Guerra Fría se vivieron muchas guerras internas en diferentes países alrededor del mundo. Colombia no fue la excepción. Entre las consecuencias que se vivieron están la polarización política. Durante la Guerra Fría, la polarización política en Colombia alcanzó su punto máximo. El conflicto histórico entre liberales y conservadores se agravó aún más debido a la influencia de las potencias. Estados Unidos apoyó en gran medida a los sectores conservadores, mientras que la Unión Soviética y sus aliados apoyaron a los grupos liberales y de la izquierda. Esta polarización política se manifestó en conflictos violentos y en una inestabilidad constante en la vida política del país. Intervención de Estados Unidos. Colombia recibió asistencia económica y militar de Estados Unidos a través del Programa de Alianza para el Progreso, diseñado para contrarrestar la influencia comunista en América Latina. Esta asistencia incluyó entrenamiento y equipamiento militar para las fuerzas colombianas, lo que condujo a la presencia de asesores militares estadounidenses en el país. La influencia de Estados Unidos en Colombia se extendió a través de sus políticas y decisiones políticas clave, lo que a menudo generaba controversia en la sociedad colombiana. Conflicto armado interno. La Guerra Fría influyó en la formación y el desarrollo de grupos armados en Colombia. Los insurgentes comunistas y otros movimientos de izquierda se inspiraron en las ideologías promovidas por la Unión Soviética y Cuba. Por otro lado, la élite conservadora y terratenientes financiaron y apoyaron la formación de grupos paramilitares para contrarrestar la amenaza comunista. Este conflicto armado interno se prolongó durante décadas y desencadenó una violencia extrema que afectó a la población civil, resultando en un alto número de víctimas de desplazados.